otro episodio de 40 y 50 Radiante y Real. Bienvenidas de nuevo. Hoy tenemos una invitada súper especial. Esta mujer maravillosa tiene más de 20 años de experiencia en la locución en cadenas tan importantes como CNN, Telemundo y Univisión. Ella ha dedicado su presencia, su voz, para inspirar a la mujer latina, inspirarla a que tenga ese amor propio, ese amor a la transformación y a la superación. En sus redes sociales, ella nos demuestra toda la esencia que tiene en ese amor puro hacia la mujer latina para que tenga la fuerza y la fortaleza de sacar adelante sus sueños. Esa mujer maravillosa es Yesha B. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Un aplauso. Gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotras. Gracias, chicas. La verdad que me encanta este tipo de proyectos. Creo que es algo importante y muy valioso hoy en día. Y aprovechar los medios de comunicación que no son ahora solo radio y televisión, sino todo esto que está disponible, que es las redes sociales. Así que aplaudo de verdad este proyecto que están haciendo. Gracias. Gracias. Es un honor conocerte y tenerte aquí. Vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos tu historia como inmigrante. ¿Cómo llegaste a este país? Sabes que yo llegué por ahí en 1999 aproximadamente. Llegué como turista. Llegué con un sueño, como llegamos todos, ¿verdad? Yeah. Llegamos así como, ay, yo quiero ir a Estados Unidos y quiero ver qué futuro, qué es lo que yo puedo hacer. ¿Qué edad tenías? Tenía 23 años. Okay. 23 años entonces. Había pues terminado mi carrera de Ciencias de la Comunicación y dije, bueno, aquí en México tienes que tener muchas palancas, tienes que buscar la forma para tener un buen puesto o por lo menos para que tengas un buen salario en los medios de comunicación, porque no, o sea, está muy, muy devaluado, sobre todo porque pues no son salarios, digamos, que te van a dar una vida muy acomodada, como quisiéramos, ¿no? Sí. O como desearíamos todos para ti, para tu familia y demás. Entonces, yo llego por ahí en esa época, en 1999, a ver qué hay por acá, en estas tierras americanas. Entonces, recuerdo que pues yo dije, bueno, ¿qué hay? Voy a buscar en mi carrera. Sin embargo, la realidad, para mí como para muchos migrantes que llegamos a este país, es que no, o sea, la cosa es que está difícil. A ver, vamos a ver por dónde se empieza. Muchos retos. Sí. Y yo recuerdo que empecé limpiando baños. O sea, estuve trabajando con una señora que era vecina de mi hermana y me dijo, bueno, pues aquí hay una chamba, un trabajo de limpiar baños y estar en esta área, ¿no? Y recuerdo que cuando llego al sitio eran 80 baños. Y yo así como, ¿what? mucho. Y dije, ok, pero pues bueno, voy a empezar a trabajar porque pues para eso vine, ¿no? Tenía que sobrevivir y apoyar, porque vivía con mis hermanas en ese entonces. Finalmente, para no hacerles el cuento tan largo, yo recuerdo que entraba a uno de esos baños porque era en una corte, la corte de Golden, recuerdo perfectamente. Y dije, bueno, eran como 10 baños en cada piso, ¿no? Y yo entraba y decía, bueno, yo voy a hacer mi trabajo porque todo trabajo es digno y eso es maravilloso. Yo creo que es algo súper valioso que tenemos los migrantes cuando llegamos a este país. Y haciendo esa labor, yo dije, bueno, es que yo vine aquí a hacer algo más, a trabajar en mi carrera y voy a buscar la opción, voy a buscar las posibilidades. Y empecé tocando puertas. En aquel entonces llegué a Entravisión, donde hoy conocemos Tricolor, La Suavecita, estas estaciones de radio, que es también parte de Univisión. Y bueno, dije, pues voy a ver qué opciones hay. Estuve trabajando ahí, digamos, gratis por unos cuantos meses, casi 6 meses, hasta que finalmente obtuve un puesto. Y finalmente fui creciendo. Recuerdo que en ese momento daba los reportes de tráfico, los reportes viales en Tricolor y luego en La Suavecita. Y así poco a poco fui creciendo porque a mí me encanta la radio. O sea, creo que es una de mis pasiones la radio. En México, una vez que yo
terminé mi carrera, eso era lo que más me llamaba la atención. Y a lo mejor no sabía, porque la fotografía era como que, ay, la foto, me gusta esto, pero nunca fui buena para la foto. La verdad es que esas fotos que tomaba yo era más mi imaginación que lo que salía de resultado. Entonces, hicimos un programa en aquel entonces, terminando ya en los últimos semestres de la carrera, y yo estuve haciendo de conductora de un programa de música. Y bueno, resulta que ese programa ganó en el curso semestral y yo dije, bueno, creo que por aquí va la cosa. Por aquí es. Entonces ya me empecé a enamorar más de esta profesión de la radio. En aquel entonces, cuando ya volviendo al tema de aquí en Colorado, fui creciendo poco a poco y hubo muchos desafíos, tú sabes, o sea, como toda mujer migrante latina, siempre hay más desafíos, no solo para los migrantes, sino para la mujer todavía más, ¿no? Yo creo que eso es algo que venimos trabajando generación tras generación, que nuestras abuelas y bisabuelas tal vez no tuvieron la oportunidad de destacar o de desarrollarse en lo que ellas soñaban y en su pasión, porque no había oportunidad. Pero hoy sí tenemos esa oportunidad. Entonces, bueno, pues yo fui trabajando poco a poco hasta que finalmente llegó un momento en el que, pues bueno, mi visa también se vencía. Yo tenía que establecer otro estatus. Sí. Y fui a tocar otra puerta. Otra puerta y finalmente en Latino Communications Radio, qué bueno, me abrieron esa posibilidad. Okay. Y ahí fue donde obtuve mi visa de trabajo y poco a poco se fueron dando muchas más cosas en el camino. Okay. Me casé, tuve hijos también en el proceso. Y bueno, ya finalmente hoy gozo de un estatus migratorio, afortunadamente, pero el camino no fue fácil, honestamente. Entonces, hubo muchas trabas porque yo creo que así nos toca a todos aquí en este país, pasar obstáculo tras obstáculo hasta que finalmente empiezas a estabilizarte, pero nunca dejamos de crecer. Sí. Nunca dejamos de crecer, siempre estamos aprendiendo. Verdad. Y hay una frase que me gusta mucho que es, no se trata del destino, se trata del camino, de lo que vas construyendo en el camino y de quién vas tú formándote en ese camino. Sí. Entonces, sí, bueno, eso fue en aquel entonces. En aquel entonces, sí. Y lo bonito de aquel entonces es que el inmigrante de esa época de verdad venía, como dices tú, a tocar puertas, a trabajar, no a quejarse, sino a seguir adelante y aportar. Entonces era una época bastante difícil para el inmigrante en esa época, no que ahora no lo sea, lo sigue siendo, pero esa época fue un poquito más complicada, ¿no? Yo también llegué en el 99. Me trajiste recuerdos con tu historia. Sí. La verdad que creo que teníamos otra sociedad en ese entonces, también para la comunidad migrante, tal vez un poco más sencillo, más fácil de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Sí. Me tocó también en ese proceso reportar, recuerdo para CNN, en una de las marchas más importantes que fueron una marcha masiva aquí en Colorado en el 2006. Sí. Y fue que era algo impresionante porque eran miles de personas en las calles frente al Capitolio Estatal. Yo no sé si ustedes recuerdan en aquella época, si tú estabas aquí presente. Entonces, había mucho interés por parte de la comunidad internacional, qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque la comunidad empezó a salir a las calles, empezó a hacerse escuchar. Y bueno, nos tocó reportar para México, para W Radio, me acuerdo, para W Colombia, también para CNN en Atlanta. Entonces, yo creo que fue una de las etapas también muy bonitas de mi carrera como periodista en ese ámbito del periodismo. Entonces, te me adelantaste un poquito, porque ahí era donde yo quería saber. Ya terminaste todo ese camino tocando puertas, hiciste programitas. ¿Cómo fue tu salto a CNN? ¿Cómo fue ese salto a algo tan importante, no? A esa cadena.
Sí, bueno, de hecho, antes de llegar a ese punto, hubo, te digo, varios cambios de estaciones de radio en las que estuve laborando. También estuve en Telemundo, recuerdo en aquel entonces. Empezaste en Telemundo. Sí. Y bueno. ¿Cómo fue esa transición entonces? Ajá. De esos programitas a programadoras, a estaciones más grandes como Telemundo, Univisión, CNN. Claro. ¿Cómo lo hiciste? Ay, la verdad que no sé ni cómo. Pero yo algo que sí he tenido claro es que si tú quieres algo en la vida, ve a por ello. O sea, vamos visualizando. Yo creo que a mí la visualización me ha apoyado mucho. Yo creo que es algo que a muchas personas nos apoya. Y yo escucho historias de personalidades importantes que yo sigo también en las redes sociales o autores que dicen, es que todo se empieza visualizando. Hay una semillita que empieza a crecer en ti y tú empiezas a visualizarte donde quieres estar. Entonces, por ejemplo, antes de yo llegar a dar los reportes de tráfico, en aquella época, en el 99, pues yo me visualizaba, o sea, yo estaba ahí lavando baños y todo, pero en realidad yo estaba como si yo me imaginaba que estaba frente a un micrófono en una cabina, hablándole a la gente y presentando una canción de locutora y el clima. Entonces yo me imaginaba y entonces yo hablaba sola, ¿no? Seguramente la gente de ahí me veía y decía, está loca, ¿qué le pasa? Pero así es como se han dado muchas cosas en mi vida. Entonces yo en un momento de estar en la radio que dije, bueno, ¿y qué tal la televisión? ¿No? ¿Qué tal que yo también voy y toco puertas a la televisión y sale esa oportunidad? Sí. Entonces, aunque no fui a tocar la puerta, de repente yo estando en la radio, Qué Bueno, me llaman de Telemundo y me dicen, la gerente de ahí de Telemundo en aquel entonces, Clara Rivas, me dice, bueno, tenemos una oportunidad aquí como productora, si te interesa, me han hablado de ti, te he escuchado también en la radio, y si tú quieres, está esta posibilidad. Y yo, claro, me encantaría. No he estado ahí en esta labor, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces ahí se abrió esa posibilidad. En algún momento dado, la conductora de la mañana, porque teníamos segmentos, breves segmentos por la mañana en Telemundo, no llegó. Entonces, bueno, ¿y quién va a ser ¿quién va a ser el noticiero, no? O sea, los breves de noticias. Sí. Pues Yesha Bell. Ok, entonces como yo estaba produciendo, también me tocó hacer eso y me encantó. Me encantó. Me acuerdo que me maquillé demasiado y me decía el productor, estás como muy maquillada. Ya después me vi yo, digo, ay, sí, parezco payasa. No. Pero son experiencias que vives y que ahora te ríes, ¿no? Sí, dices, sí. Bueno, pero así fue como llegué a Telemundo. Después suceden una serie de cambios y recuerdo que también NBC compra Telemundo. Entonces ahí hay como que diferentes modificaciones y entonces, bueno, muchas personas que estábamos en el departamento de noticias tuvimos que partir. Okay. Y entonces regreso de nueva cuenta a la radio. Okay. Y así fue como tuve esa participación. Luego entonces sale otra oportunidad, yo estando ya en la radio, te estoy hablando del 2006 aproximadamente, en Radio Qué Bueno, y comenzó, bueno, 2005, comenzó el proyecto de La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo es un programa que tiene justamente 20 años al aire. Wow. Y en ese entonces yo estaba apoyando también al equipo con Fernando Sergio y actualmente es donde estoy laborando en La Voz del Pueblo todos los días. De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es un programa comunitario y en aquel entonces iniciamos este proyecto. Estuve en apoyo, digamos, yo estaba operando, conduciendo, a veces cuando no llegaba el conductor principal, Fernando, y así, ¿no? Eso me tocó en aquel momento. Sí. Llega un inversionista de Arizona a Colorado y me escucha y me dice, ¿sabes qué? Me interesaría hablar contigo para abrir una estación de radio. Wow. Y le digo, ok, ¿de qué se trata el proyecto? Entonces me dice, mira, va a ser una radio hablada 100%, no va a haber música,
tenemos esta idea y este concepto, va a ser en AM, en FM, pero empezamos primero en AM. Y yo, perfecto. Y tú que conoces gente aquí, vamos a crear esta estación de radio. Y yo, muy bien, vamos a ver. Pero yo tengo visa de trabajo, le digo, requeriríamos hacer todo el cambio. Y así fue. Empezamos con, yo me despedí de la estación donde actualmente sigo, pero en aquel entonces yo dije, bueno, viene esta otra oportunidad y quiero aprovecharla. Entonces hice todo el trámite de inmigración y ahí fue, que ya te estoy hablando del año 2006, que inició este movimiento migrante y fue cuando las masas salieron allá afuera a protestar y a hacerse escuchar, y ahí fue donde tuvo este boom de Colorado, porque fue de hecho una de las, aquí en Denver fue una de las ciudades donde más se escuchó el movimiento migrante, y ahí fue donde me empezaron a contactar estas cadenas como CNN, W Radio, y entonces era donde estaba o tenía esta oportunidad de dar los reportes a nivel nacional e internacional. Entonces fue una experiencia muy bonita. Después, cada vez que había eventos importantes, me llamaban porque querían la nota de primera mano, ¿no? Entonces... o sea, que la voz latina fue la que te dio a ti ese salto, ¿no? Esa unión latina que pasó ese evento, ya las cadenas así más grandes, como por decir CNN, ya dijo, no, aquí hay algo grande, ya esto no es algo... Y estabas tú, ¿no? Entonces, eso fue lo que te dio a ti como esa transición también. Qué bonito. Así es. Y estamos hablando de ese año, 2006, por ahí. Wow. Entonces, hiciste ese salto. ¿Y cuánto tiempo estuviste con CNN reportando para ellos? Digamos que fue del 2006 como al año 2008, más o menos. En esa época... si ustedes recuerdan, para el 2008 hubo pues esta recesión inmobiliaria, hubo muchos cambios, y ya de ahí, entre ellos ya la estación de radio, que te digo, que la 1150, antes La Buena Onda, pues cambió de dueño, entonces tuvieron que también dejar ir a todos los que trabajábamos ahí. Y bueno, ahí prácticamente dejé yo un tiempo de estar al aire, de todos los días, tener mi programa por la tarde, a literalmente estar, fuera del aire, pero se abrió otra oportunidad de un instituto de medios de comunicación. Sí. Y ahí fue donde yo laboré como por 2 años aproximadamente, y entonces daba clases ahora de radio. Sí. Entonces fue como que también continuar, digamos, con la carrera, pero ya no, estando al aire de manera consecutiva, ¿no? Me encanta que durante tu proceso, los retos les has dado una buena transición. Tú tienes un reto, ya no puedo hacer esto, pero ahora puedo ser productora. No, pero puedo presentar con maquillaje de payasita y todo lo puedo hacer, no importa. Sí. Y ahora viene la recesión y ese reto lo enfrentas ya ahora dando clases, pero siempre te mantuviste muy firme, ¿no? En lo tuyo, y cada reto le diste esa solución, ¿no? Siempre estuviste me encanta que Rebe dice algo, estuviste muy abierta a aprender y a hacer esa transición, no lo viste como una tragedia, ¿no? Claro. Por lo que estoy percibiendo. Totalmente. Y sabes que estás diciendo un punto muy importante. No somos víctimas de las circunstancias. Hay que aprender a darle la vuelta a la tortilla, como dicen los españoles. ¿Por qué? Sí. Porque estamos en una época en la que tenemos tantas posibilidades, tanta diversidad e información en nuestras manos, que existe esa forma de no estar en la queja, de no estar en ya no puedo, o en el de deprimirme, o en el de qué voy a hacer ahora, mi mundo se acabó. No. Vamos a aprender a trabajar viendo la otra parte de la posibilidad, o encontrando todas las posibilidades. Y creo yo que eso es algo que podría decir me identifica, porque sí, o sea, pese a las diferentes circunstancias que me he encontrado en mi vida, yo digo,
sabes que el optimismo creo yo que es algo que puedo decir me gusta porque me da el valor para seguir adelante. Y ahora sí que el entrenador de mi vida soy yo. Porque, mira, hay un mundo de posibilidades y solo es ver una perspectiva diferente, reencuadrar lo que te esté pasando para, en vez de estar en la victimez, ver qué posibilidades hay y hacerte responsable de todo, ¿no? Ahora, para llegar a este punto, no creo que obvio que no es tan fácil, ¿no? Sí, claro, es un proceso. proceso, es como en lo que tú te enfocas, de crecimiento personal, ¿no? Así es. Entonces ya terminaste ya dando clases, diste tus clases, volviste a la radio, volviste con tu programa y hoy en día, ¿dónde estás? Hoy en día estoy en La Voz del Pueblo, En La Voz del precisamente Pueblo, donde qué bueno. iniciamos hace mucho tiempo, 2005, hoy en el 2025. Ok. Continúo en este programa, te digo, es aquí a nivel local, también hoy con todas las posibilidades y la tecnología, pues estás en internet, ¿no? Entonces, estamos haciendo todavía la labor de periodismo hasta cierto punto, Sí. pero en realidad te voy a decir algo. Creo que esto es algo que yo puedo hacer y sé hacer, pero mi pasión en realidad tiene más que ver con ayudar a la gente a descubrir otras oportunidades y posibilidades que todo ser humano tenemos, que es el transformarnos desde nuestra conciencia, porque ahí es donde está la clave para salir adelante de cualquier circunstancia que se nos presente en la vida, cualquier circunstancia. Y entonces es por eso que, pues eso nos lleva, nosotros nos enfocamos mucho en mujeres entre los 40 y 50 y más. A veces la sociedad, la medicina, todo eso es un poquito cruel cuando empiezas este periodo tan bonito de transición. Entonces yo te preguntaría, en esta etapa tan hermosa, porque para mí es una etapa muy bonita, que es como una transformación en tu experiencia personal. Ya llegaste a esta etapa, ¿cómo ha sido esa transformación tuya, ese crecimiento como una mujer que ya está próxima a una edad donde te dicen no, te ponen tu fecha de vencimiento? ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo como mujer en esta etapa tan bonita de la vida, ¿no? Que son los 40 y 50 y más? Sabes que para llegar a este punto quiero contextualizarte un poco. Yo me casé en el año 2008, ¿sí? Cuando justamente ocurrió la recesión y cuando yo ya estaba laborando en el instituto que te comento, que hoy ya no existe, pero en aquel entonces estábamos ahí. Y cuando me casé, después de un año de casada, yo decía, yo siento un vacío muy grande. Yo no creo que esta sea una vida que vale la pena. No me sentía satisfecha y créeme que mi esposo era un buen hombre. O sea, es un buen hombre. Actualmente, el padre de mis hijos. Pero yo no me sentía satisfecha. Yo no me sentía feliz. Y recuerdo que mi hermana llega un día de México, porque ella había ido a México, y me dice, mira, que tienes que ir a un taller excelente que están haciendo en Miami. Yo lo hice en México, pero encontré que lo hacen aquí en Estados Unidos y está en Miami. Y yo así como, ¿qué le pasa, no? O sea, que la vi tan contenta, porque ella siempre era como medio amargadilla, ¿no? Así como muy... Y de repente la vi muy diferente. Y yo dije, ok. Entonces, ¿y como para qué voy a ir? Yo te voy a regalar el taller básico para que tú entres y te des cuenta de que hay un mundo de posibilidades. Y yo, bueno, ok, pues me voy a Miami. Pero me voy a Miami y se va el marido conmigo. Entonces, nos fuimos los dos a vivir un proceso impresionante, un cambio muy bonito, en donde empezamos a tener una comunicación de otro nivel, una comunicación más profunda entre ambos. Pero yo estaba decidida a divorciarme.
O sea, Ok. cuando tenía apenas 1 año de casada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no me sentía feliz. O sea, yo sentía un vacío. Te estoy hablando, yo tendría en ese entonces 34 años, ¿no? Dije, bueno, Y fueron voy a ese proceso y y ya. nos sirvió para aprender a comunicarnos de otra manera. Pero no seguiste con él. Nosotros nos divorciamos. Tu decisión fue una decisión tomada y hecha, Pero no fue inmediata. no fue inmediata. No, que no fue inmediata. un proceso. Un proceso. O sea, De nosotros... como de conocimiento, dirías tú. Claro, nosotros vivimos 7 años, o sea, Ok. permanecimos 7 años de casados. De hecho, después nos fuimos a vivir a Texas. Ok. Yo tuve mi segundo hijo, entonces nos fuimos a vivir a Texas. Y en este periodo de 7 años yo me di cuenta de que yo no era feliz, ¿no? Entonces yo decido divorciarme, pero para llegar a ese punto... estoy trabajando, en ese entonces trabajé en una estación de radio de allá de Corpus Christi, Texas, y también en Univisión. Ok. Y empezamos esa transición del divorcio. Ok. Fue muy difícil. Yo creo que una de las etapas más difíciles en mi vida, yo creo que para toda mujer, el divorcio, El es divorcio. difícil, porque realmente él es un buen hombre y yo no tenía quejas de él. Simplemente Pero fue que una yo no me decisión sentía. que tomaste tú, ¿no? Exacto, Que tú te conociste y dijiste, bueno, esto no es lo que yo quiero. exacto. Entonces ya fue algo bien tomado, fue difícil, pero fue bien hecho, ¿cierto? Totalmente. Y tú te adelantaste un poquito porque hemos visto que el común denominador de tener esa conciencia en mujeres de nuestra edad llega mucho arriba de los 40, ¿no? Así es. Inclusive tuvimos una invitada que nos explicó que entre los 40 y los 50 hay mucho divorcio. Y porque una mujer entra como en esa conciencia, no soy feliz, no lo que quiero, y toma esa valentía. Entonces, ahí empezó tu proceso de conciencia, de crecimiento personal y de todo lo que a ti te gusta. Y ahora que lo quieres compartir, ¿cómo llegaste a eso? ¿Que quieres compartir ese proceso Claro. que viviste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo dijiste, bueno, ya tengo esa experiencia, lo voy a hacer, lo voy a compartir? Muy bien. Entonces, ya con 36 años y trabajando en mi carrera, decido yo divorciarme. Pasaron muchas cosas en este proceso y finalmente recuerdo cuando yo viví este proceso de transformación, este proceso de concientización de mi vida, de responsabilidad de mi vida. Ah, ok. Y entonces me regreso a Denver, sola con mis hijos, Sí. y empezó una guerra. Empezó una guerra con mi ex por la custodia de los niños y demás. Y fue ahí donde empieza también un proceso de resiliencia en mí, Ok. de darme cuenta que esas herramientas que yo obtuve en el año 2009 aproximadamente, cuando tomé ese taller, o sea, Sí. empecé a recordar muchas cosas y empecé a ponerlas en práctica. Ok. Porque en este periodo de pleito, de divorcio y de transición. custodia y de separación y todo lo que sucede, pues yo pierdo la custodia de mi hijo, el más pequeño, ¿no? Y para mí fue algo de lo peor que yo he vivido en mi vida. O sea, de hecho, yo hice inclusive todo lo que tuve a mi alcance. Para hacerlo. Claro, todos los ahorros que tenía, estuve en pleitos de corte, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, finalmente perdí la custodia. Y fue algo muy difícil porque mi hijo tiene una condición que es un nivel de espectrum, de autismo. Espectrum. Entonces, Ok. para mí era muy difícil, imagínate, separarme de mi hijo. Y mi ex ya vivía en otro estado. Yo ya me había venido para acá, a Colorado. Él vivía en Texas aún y después se fue, cambió a Illinois. Entonces, al yo perder la custodia y el tener que separarme de mi hijo, o sea, yo me quería morir. Yo dije, Dios mío, si
si no puedo ni siquiera estar como madre de mis hijos, ¿para qué estoy aquí? O sea, y entonces empezó la época del COVID. Ok. Estoy hablándote ya de no Ya hace mucho tiempo, o sea, te mucho, estoy sí. hablando de hace 5 o 6 años. Sí. Y en ese momento yo dije, bueno, pues ya llévame, Dios mío. O sea, me dio COVID y yo dije, aquí me voy a morir. Ya. Entonces fue algo duro, pero empecé a trabajar en todas las herramientas que ya tenía de transformación y dije, ok, ¿para qué viviste este proceso y cómo puedes tú ahora trabajar en ti y darte cuenta de que todo esto que has vivido es para algo, es para el bien tuyo, es para el bien de tus hijos? Y créeme que sí, o sea, pero en ese momento no podía ver nada. En ese momento estaba... Tuviste que vivir tu proceso pues, exacto, para verlo, ¿cierto? Exacto. Y ahí es donde te das cuenta de que hasta que no tocas esa noche oscura del alma, es cuando empiezas a ver la luz. Es verdad. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Si ya no estoy como mamá 100%, ¿qué es lo que puedo traer a este mundo? ¿O en qué puedo aportar a más mujeres que han vivido tal vez lo mismo que yo? Claro. ¿Sabes? Y ahí empezó tu misión, ¿cierto? Y ahí empecé a trabajar con esto. Y empezaste a trabajar con todo lo que tiene que ver con la mujer. Así es. Qué bonito. Ujú. Sí. Entonces, yo creo que por eso es que viene mi siguiente pregunta, pues, ¿por qué consideras que ese amor propio y la confianza es tan importante para desarrollarnos como mujeres en esta etapa de nuestra vida, ¿cierto? Entonces ya contestaste un poquito de eso, pero háblame de pronto un poquito de que 3 cositas rápidas que tú puedas decirnos que ese nivel de conciencia te dejó para desarrollarnos y crecer personalmente en el caso de que tengamos ese tipo de retos nosotras. Claro. Creo que si no estamos claras con quiénes somos, Ok. si no estamos conscientes de qué es lo que somos como mujeres, Ok. es muy difícil avanzar y es más pesado. Entonces, cuando aprendemos a amarnos, a aceptarnos, así como somos, con todos nuestros defectos y con las cosas que a lo mejor no nos gustan de nosotras mismas. Ay, no, es que no me gusta mi cabello, no me gusta mi color de piel, o no me gustan mis ojos, o no me gusta mi altura. A ver, espérate. Hay que aprender a amarnos y a respetarnos, fíjate, de la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, porque es lo que tenemos todo el tiempo, ¿no? El diálogo interno. Sí. Cuando aprendemos a amarnos y aprendemos a hablarnos de una forma distinta Sí. y a reconocernos como el ser maravilloso que somos Ajá. y que tenemos un corazón que late todos los días y que estamos aquí para cumplir una misión que, bueno, tal vez es a dar vida, tal vez que somos madres de familia, pero también, ¿por qué no?, a dar un mensaje positivo a quien nos pueda escuchar, porque nunca sabes que tu historia puede hacer a la diferencia allá afuera. Y a empezar a contarte una historia diferente de ti misma. Sí. Y no de derrota y de que pobrecita de ti, mira, mamá soltera, o mira, pobrecita ya no tiene a sus hijos, o mira, a ver, espérate, ¿cómo me estoy hablando? ¿Cómo me estoy hablando? Y cómo puedo empezar a trabajar en mí y aceptarme así como soy y empezar a hacer eso que a lo mejor es tan simple como amarnos. Ok. Amarnos tal y como somos y empezar a hablarnos bonito. Sí. Y eso hace una gran diferencia. Entonces, descubrí que de verdad el amor propio es fundamental. Y fíjate, la psiquiatra María Rojas Estapé, que es muy famosa, yo creo que ustedes la conocen, ella es española, dice, el pilar de nuestra existencia es el amor propio. Eso es lo que nos consolida como seres humanos, seas hombre o seas mujer. Cuando aprendes a de verdad amarte y valorarte como eres, eso es lo que va a hacer la diferencia, porque empiezas a creer en ti desde lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que empiezas a manifestar allá afuera, lo que empiezas a crear. Mira,
las grandes historias de éxito empiezan con creer en tu visión, creer en lo que tú eres y creer en lo que tú vas a lograr. En cualquier cosa que sea tu proyecto de vida, ahí está la clave, en amarte primero. Amarte primero, sí. No es egoísmo, ¿no? No. Es invertir y amarte. Y tú dices algo muy clave, hablarte bonito, ¿no? Me encanta esa parte. Me encanta esa parte porque nosotras somos muy buenas con nuestras amigas. Oh, no te sientas así, mira que tú eres linda, pero nos cuesta mucho hablarnos bonito. Sí. Y eso es bien importante porque tu cerebro no reconoce lo que es real y lo que es fantasía ni nada. Y si tú te hablas bonito, algo hace diferente inclusive en tu química. Totalmente. Entonces me parece algo bastante importante. Y la neurociencia hoy nos dice, es cierto, o sea, en la medida en que tú empiezas a hablarte de una forma distinta, tu sistema de creencias también empieza a adaptarse diferente y las neuronas de tu cuerpo, de tu cerebro, también empiezan a actuar diferente y tú empiezas a crear neuroconductores distintos. Hoy la ciencia ya no nos dice eso. Sí. Antes no, antes ahí sí, o sea, esto es, o sea, lávate el cerebro, ¿no? Es lo que te dicen y ya. Pero hoy ya lo podemos descubrir con toda la tecnología y con todas las opciones que hay hoy en Internet y bueno, estamos en un mundo distinto, un mundo, creo yo, que ya es de apertura de conciencia. Yo no sé si están ustedes de acuerdo. Chicas, esto que están haciendo es precisamente eso, es una apertura de conciencia que están ustedes con una misión importante en la comunidad, llevando un mensaje positivo a las mujeres de hoy en día. Sí. Qué bonito que están haciendo esto. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias. Y ya casi nos toca despedirnos. Nos pudiéramos quedar aquí contigo. Se fue mejor el tiempo. dicho, todo el día hablando, qué rico. Pero Rebe tiene una pregunta para ti que siempre nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas. Al final de cada episodio nos gusta preguntar desde tu experiencia, desde siendo una mujer latina, madre, comunicadora, para ti, ¿qué es ser una mujer radiante y real? Una mujer radiante y real. Qué bonita esa pregunta. Creo que es ser auténtico. Es ser tú, valorarte, es respetarte. Cuando nos aprendemos a respetar a nosotros mismos y amarnos, estamos poniendo un estándar para que los demás a nuestro alrededor, incluyendo nuestros familiares, nos amen también de esa manera. Entonces, radiante empieza desde adentro. Sí, es verdad. Con ese amor propio, con ese respeto, ¿no? Yo escuché por ahí una frase que dice que solo el hecho de existir es suficiente. Y hoy en día la sociedad nos está poniendo estándares muy altos, cuando a la final existir y el amor propio y el amor hacia los demás es lo que en realidad debería mover este mundo, ¿no? La vida 100%. Es tan fácil, es más fácil de lo que nos la complicamos. De verdad que sí. Bueno, 100%. Muchísimas gracias por compartir tu historia desde tu corazón. Regálenos un like, un follow. Queremos inspirar a tantas mujeres como puedan escuchar este episodio. Sí, así como lo dice Rebe y como lo dijo nuestra invitada. Es una labor de amor, es una labor bonita. Queremos llevar un mensaje positivo que pueda tocar el corazón de ustedes y si podemos ayudar con esa semillita que estamos sembrando, ya con eso estamos felices. Es un proyecto que nació del amor y su apoyo nos va a ayudar a llegar a muchas más mujeres hermosas que necesitan oír algún mensaje. Nos despedimos. Gracias, Yetzabe. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bonito fue tenerte, qué mensaje tan lindo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Chao.